buen día, profesor. Mi nombre es Guillermo Miranda y le presentaré a continuación lo que son los avances en el proyecto con respecto a la empresa Mubea. Y bueno, vamos a hablar a continuación de la introducción sobre la empresa, ya que ésta se dedica a lo que es la fabricación y diseño de partes ligeras de automóviles. Estas tratando de mitigar lo que son las fases de ruido y de gases. Y bueno, en el objetivo lo que se trata es de tener una práctica en el conocimiento de gestión ambiental en desarrollo para que futuras experiencias en el ámbito ambiental. Como datos generales de la empresa es pues mundialmente reconocida, es muy importante en el sector, ya que cuenta con más de 14.300 empleados y 45 sedes y en 25 países. Es de construcción ligera, además de que tiene como sede en México, Coahuila y Querétaro. A continuación tocaremos el tema 1, que es tipo de ecosistemas, el cual se localiza en un medio ambiente biótico. El proyecto de lo que es Nubea no tocará ni culturas ni religiones, ya que asentamientos humanos cercanos no se encuentran. Así como la topografía se encuentra en RH12QVD y el tipo de suelo en el que se encuentra localizado es vertisol pelícano. Con respecto a lo que sería su vegetación cercana, sería el pastoreo y hay zonas arqueológicas abandonadas. En el caso de la fauna, pues no es que no sea muy importante, ya que todo es importante, pero no hay especies protegidas, ni plantas, ni algún tipo de impacto real hacia el medio ambiente, ya que pues sí hay pastoreo, hay zonas conurbadas cercanas, pero al estar un poco alejado de todo esto, pues simplemente es el impacto muy pequeño. En el tema 2, lo que vamos a hablar son de fuentes de contaminación. Estas, que están regidas en MUBEA por un certificado de la ISO 14001, es un estándar global el cual nos permite tener en las altas direcciones un comportamiento o una organización en gestión en proyectos de impacto ambiental, así como la SGA y EMS, que son sus siglas en inglés. Bueno, pues la ISO, al ser reconocida mundialmente, le permite desarrollar negocios en todo el mundo. Como ya se mencionó antes, está en 20 países a través de lo que son acuerdos como la GATT, que nos permite desarrollar estos negocios. Bueno, entonces lo que son las nuevas normas ambientales globales, como la PGR en el centro, o la ANNAB, o la UKAS y la JAB, que pues esto permite que sean clientes que sean certificados en la ISO 14001, que permite que sea más fácil el desarrollo de la protección del ambiente, ya que en el caso de los contaminantes, uno de ellos sería el CO, que es el cobalto, o los NOx, que son el óxido nitroso o el dióxido nitroso, o el SO2, que es el óxido de azufre. Estos, pues sí puede haber emisiones a la atmósfera, sin embargo se tienen pues muchos de estos filtros para que no sucedan, o procedimientos o anexiones a las formas de trabajo. Entonces se puede decir que MUBEA no cuenta con nada de estas emisiones. Y bueno, aunque oficialmente no existe esto, sí hay contaminación antropogénica. Y bueno, ¿dónde se localizan? En las fases de lo que es la pintura o fabricación de los metales o curvaturas de ellas, ya que en lo que es la pintura o el recubrimiento se encuentran aproximadamente el 56% de estas emisiones. Bueno,
Y entonces, ¿qué podemos hablar de los residuos? Ya que son residuos sólidos, grandes. Y bueno, en plantas se manejan también residuos de la planta, de los empleados que todos estos se manejan, o también encontramos residuos de metales, aunque tratan de ser reciclados, pero hay componentes, aguas residuales, residuales y residuos de aceite, así como basura. Y bueno, en el cuadro se puede mostrar que hay obtención de tratamientos de materiales, consumo y recursos de energía, así como a su vez variedad de materiales, o en la producción también encontraremos lo que son recubrimientos, fundiciones, lodo de aguas residuales o residuos de aceite, como ya mencioné. En el retiro de aceite o lubricantes, o simplemente en lo que son las baterías, y pues todos estos materiales que consumen energía, que al final, al cabo, sí contaminan indirectamente. Como podemos notar en este cuadro que tenemos, nos da las fases o el tratamiento de los materiales, las fases de uso y el fin de estas. En rojo se tiene lo que es el elevado impacto ambiental, el amarillo en medio y el verde en bajo. Como podemos notar, pues realmente son dos de las áreas que tienen más impacto en lo que es las emisiones. Sin embargo, gracias a esto podemos denotar y debemos de seguir las reglas en el artículo 17 de la LEGEPA. En el tema 3, que es la mía, pues lamentablemente en lo que es la empresa Movea, no se tiene una en su totalidad, ya que se encuentra en constante revisión, porque hoy podemos estar creciendo tanto en la empresa que primero se revisan 5 máquinas, pero luego se revisan lo que son 6 hornos. No obstante, Movea tiene un gran compromiso. No obstante, Movea sí tiene un compromiso hacia lo que es el impacto ambiental, un aumento en el impacto ambiental positivo hacia el medio ambiente. Aunque Movea sí tiene un compromiso con el medio ambiente y un impacto social positivo, ya que al contar con una certificación del ISO 14001 en la versión 2015, pues asegura que esto sucederá para mejoras positivas, sin olvidar que es internacionalmente aceptada. Ya que en los últimos 12 meses los resultados se han visto, ya que se ha visto reducido este impacto, no conforme en lo que es los acuerdos de la PAUOT, que es en este caso el gobierno de estado de Guanajuato, que en el 2014 establecieron una UGAT, que son el 549 de la ecuación de la política ecológica, provechosamente susceptible. En el tema 4, lo que son emisiones atmosféricas, notaremos la producción de Movea a lo que es anualmente, con un total de 233.442 toneladas de residuos, con un 0,2% de lo que sería la tasa de reciclaje. Así entonces, podemos notar que el 93.7% es el que se aprovecha con un 219 millones de toneladas. Entonces, supondríase que las emisiones a la atmósfera son pocas, ya que contamos con máquinas o filtros que son AWA. Son estos los que hacen que en la producción y en las temperaturas de 700 grados y 900 asimismo, pues no tengan estas emisiones. Sin embargo, contamos con la ISO 14001, no deja de haber contaminantes como óxido de nitroso que antes se mencionó, ya que son los NOx, que también contiene dióxido nitroso, o el CO, que es el monóxido de carbono, aunque en pocas cantidades o íntimas, sí existe una contaminación. Además de que en ocasiones se quema diésel, que esto lo que lleva es al óxido de azufre, el cual provoca lluvias ácidas.
No obstante, el óxido nitroso que antes mencionamos, o simplemente el uso de gases como el LP o el gas de RX y o gas natural, que de todas maneras son contaminantes y que sí llegan a la atmósfera. No olvidemos que esto es no oficial. En el tema 5 nos encontraremos con que son las regulaciones de los contaminantes atmosféricos. La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección en el Medio Ambiente. Estas serán regidas por el artículo 4, 5, 7 y 137 con sus apartados, así como el 32 bis y el 8 de la ley, así como los artículos 117, 17 bis, 18, 37 bis, 110 y 111. 111 bis, 18, 24, 25, 26 artículos con sus, así como sus normas, como la 43 o la 0A009 o la norma 36. Y bueno, para finalizar encontraremos el tema 6, que son equipos de control de emisiones. Antes ya hemos mencionado estos equipos que son las AWA, que son máquinas con filtros para poder contener las contaminaciones por las altas temperaturas que se llegan a obtener, así como a su vez tendríamos que llevar a cabo lo ya mencioné en el artículo 17 de la LEGEPA, utilizando pues lo que es estos filtros de sustancias como de aceite, aguas residuales y mucho utilizando estos componentes del gas natural o de la AWA, así como los electroestáticos que se contienen, que son los PEPs o el MP, en un flujo de gas promedio eléctrico en el pez. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Espero le haya gustado y eh, sería todo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luis Rosas, equipo número 1. A continuación hablaré de un tema no tan significativo del parcial, pero de igual forma tiene que ser mencionado. Se hizo una presentación, es sobre las emisiones de ruido. Hablaremos sobre pues, los periodos, que como tal dentro de la empresa sabemos que son intermitentes y pues los trabajos son repetitivos. Por lo mismo sabemos que las frecuencias del mismo de las operaciones que trabajan para elaborar estas barras son altas y se encuentran por debajo de lo permitido. Entonces, como tal, al ser una empresa pues responsable, esta va preocupándose sobre todo en el medio ambiente, pues por sus empleados, evidentemente, y por ello está sumado y equipado con todo el equipo de control del ruido dentro de la planta, pues por ello van evitando que los mismos realicen actividades que a su vez impliquen eh, efectos adversos a su salud y utilizan el equipo necesario como pueden ser pues los tapones, las diademas y por lo mismo pues precisamente como sabemos Movea adopta sus leyes acoplándose a las actividades de giro que realizan, es decir, están establecidos en Alemania, pero varias de sus plantas se encuentran aquí en el país, entre ellos aquí en Apaseo, en el Parque María Chuy. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Dentro de sus procesos que son los más significativos, como es el doblado y la haba, son procesos en los cuales en el primero, pues hay una fricción del material, ¿no? Y por lo tanto, pues el plegado de la barra se realiza pues utilizando una máquina de CNC y como sabemos, pues las características de la barra implican que va a generarse un ruido pues muy significativo. La agua, pues, como tal, también es un equipo del doblado y perforación de las paletas o externos de la barra.
y como tal pues vemos que los decibeles que generan pues se encuentran pues un poco altos, pero son esporádicos. Entonces, por ello vemos que dentro de los artículos relacionados con el 155, 156, que nos hablan de todas estas emisiones de ruido, vibraciones y normas oficiales mexicanas de procedimientos para prevenir y controlar la contaminación por ruido, se encuentran vigentes dentro de la planta y precisamente por ello las normatividades determinan a su vez en los niveles permisibles y estos equipos han sido eh, monitoreados para establecer estas percusiones en el espacio, ¿no? Como tal sabemos y vemos a continuación la parte de las operaciones que se encuentran dentro de la planta con estas imágenes y vemos que por último pues están apegados tanto a la norma de 080, 081, la 79, que nos hablan precisamente del pues, bienestar del ser humano, sobre todo la disminución de la generación excesiva de ruido y los máximos permisibles, todo referente pues a los vehículos motores y precisamente por último a todo este bienestar, como lo mencionábamos, de estas unidades temporales que van a generar los máximos permisibles en ocasiones. Bueno, a continuación hablaremos sobre el tema de descargas de aguas residuales. Como lo vemos, MUVEA pues, es una empresa socialmente responsable que tiene un conocimiento pues, muy amplio en cuanto a la contaminación del agua. Asimismo, pues precisamente lleva estos datos estadísticos por parte de la ONG, donde más de pues, 1 millón de individuos, personas, pues en el futuro van a sufrir esta escasez y precisamente por ello es que tiene una clasificación de sus aguas residuales por su procedencia. Hay muchas formas de realizar el tratamiento, una de ellas pues es la PETAR. MUVEA informa pues sobre el cambio precisamente de sus procesos y las características y volúmenes de las descargas residuales. Con esto bajo la ley pues del ingreso para el estado de Guanajuato, que es un apartado de la fracción 14 y en la cual nos estipula pues las condiciones del agua residual y todo referente al Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. En Movea sabemos de igual forma que se informa sobre las descargas fortuitas y que no se han tenido descargas de este tipo pues ante la dependencia de Conagua. Y de igual forma, como lo vemos, pues sus procesos donde mayormente tienen este tipo de descargas, pues es derivado de la aplicación de aceites, pinturas aplicados a estas barras. Y por eso precisamente Movea pues cuenta con un registro y permiso de la descarga de agua residual, referido a los municipios de Guanajuato y a Paseo el Grande eh, para el ejercicio fiscal. Y esta parte pues, nos habla del contrato de los servicios de agua con los que cuenta el Parque María Chuy para todos estos empresas que gozan de disfrutar de este recurso. A su vez, sabemos que pues por parte de Movea, el sistema de alcantarillado del parque, pues nos habla precisamente del oficio de la entrega y el contrato de la prestación de los servicios de abastecimiento dirigido a la SMAUT, y esto nos habla pues precisamente sobre pues la logística de las sesiones, así como el seguimiento pues de los acuerdos que toman en cada sesión para el tratamiento y sobre todo la descarga. Como sabemos, pues Coclima es una dependencia, digamos, es la que se encarga principalmente de coordinar las dependencias, como lo tal es la PAOT, la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial, que nos habla sobre las descargas que no hayan llegado al alcantarillado o bienes nacionales. Por último, vemos que en la parte de MUVEA en descargas de aguas residuales se cuentan con análisis referidos a la NOM 04 de la Semarnat del 2002,
que nos hablas principalmente sobre toda esta parte de los denominados referidos a la planta tratadora de aguas residuales y pues con esto los procedimientos, lodos que se obtendrán para darles un tratamiento obtenidos de un filtro para hacer su recolección, los cuales pues son generados, como ya lo habíamos mencionado, pues en la camina de pintura, drenajes aceitosos, trincheras o trampas que la misma empresa ha adjuntado precisamente para darle solvencia a este tema. Eh, por último, cabe mencionar que en la planta realiza análisis apegándose al método para cubrir las normas referidas a la NOM AA 072 SFI 2001, 034 SFI 2015, 029 SFI del 2001, y todo esto nos habla pues la medición de los sólidos y sales disueltas en las aguas naturales, es decir, todos estos macro microelementos, pH, alcalinidad, sobre todo, sí, las partes por millón disueltas en el agua y todos estos procedimientos que hablaremos en el siguiente tema, que es tratamiento de aguas. Pero sabemos que pues, los parques industriales de Amistad del Bajío tienen una red de drenaje y alcantarillado, lo cual está regido por el alcantarillado de Irapuato. Bueno, a continuación hablaremos sobre los métodos de tratamientos de aguas residuales, tema sumamente importante, ya que va referido sobre todo a los límites máximos permisibles de emisiones. Sabemos que MUVEA debe de cumplir con el reglamento de las leyes generales de equilibrio ecológico y protección al medio ambiente, referido en materia al control de las emisiones según los artículos referidos. Y este, pues, como sabemos, se libera a través de un reporte presentado por la COA. En MUVEA, pues sabemos que los límites máximos permitibles, según la Ley General de Equilibrio Ecológico, estipulados en el artículo 111, deben adecuar correspondientemente, pues, los controles de tipo de emisiones que tengan. Es decir, todos estos sólidos que van a generar. Vemos a continuación la parte de que en MUVEA igual habla sobre precisamente los máximos permisibles establecidos conforme a la normatividad de la NOM 002 Semarnat del 96, y vemos que precisamente MUVEA cuenta con tratamientos primarios, secundarios y terciarios, hablando sobre todo en las operaciones que realiza para darle tratamiento a todos aquellos elementos como son la arena sílica, la sosa cáustica, cloro de sodio, los ácidos que generan resultantes de esa misma operación, y de la pintura, que pueden ser sal en los pellets, sulfato férrico, cales, ácidos sulfúricos, y precisamente MUVEA pues tiene que estar consciente del impacto ambiental que puede llegar a tener la contaminación de ellos, como lo vemos estipulado en los siguientes apartados que vemos en la presentación de las NOMs referidas a todo ello. Vemos que igual deben de estar, según los artículos, referidos a todo el tratamiento que le deben de dar al alcantarillado, a estas descargas que llegan a este destino. Sobre todo la empresa, pues los informes que debe de estar obligada a entregar sobre cambios de procesos que modifiquen las características y volumen de agua, sobre precisamente los permisos y registros de la descarga de agua residual y los análisis físico-químicos que deban de tener. Entonces, precisamente sabemos que MUVEA trata agua alcalinas, ácidas, agua de enjuague, precisamente de pintura y de los aceites. Y como vemos, la instalación se contempla debidamente la señalización a las distintas áreas que comprenderán la PETAR. Sabemos que esta pues se adecua adecuadamente para los métodos. Sabemos precisamente que estos acondicionamientos se realizan mediante, son procedimientos como lo puede ser en la parte de la preparación de la mezcla, la coagulación, deben de haber todos estos procedimientos con filtros,
precisamente para que el agua pues pase a través de estos medios, para que precisamente estas descargas tratadas se pasen a través de tanques con flujos estimados de 24 metros cúbicos al día, y estos lodos tengan un tratamiento que se llevarán a un filtro prensa para su misma recolección. Sabemos que Movea, precisamente por sus procesos, no potabiliza el agua, y estos procedimientos pueden propiciar a que vaya directamente al alcantarillado en actividades de servicios secundarios. Bueno, a continuación hablaremos sobre la parte de los manejos de residuos peligrosos. Estos, como sabemos, pueden ser urbanos o de manejo especial. Dentro de la empresa, como tal, Movea, pues es una gran generadora de residuos de manejo especial, ya que pues toda su materia prima generada de los residuos, sus productos utilizan pues pintura de desarrollo y limpieza general pues en grandes cantidades de estos equipos que van a realizar estos procedimientos para brindar estos tratamientos térmicos a las barras. Sabemos que para la parte de los urbanos, sobre todo pues vienen dentro de planta y dentro de sus oficinas, que pueden ser pues residuos de los baños de los empleados o como tal hojas, etcétera, ¿no? Residuos y archivos o elementos muy simples. Pero por la parte de los residuos peligrosos, Movea, pues como sabemos, es una microgeneradora de residuos peligrosos, y por ello contrata o subcontrata a empresas para el transporte y su confinamiento. Como tal, sabemos que se elaboran registros y planes de manejo de los mismos, y precisamente habla sobre todo el transporte de ellos, el manejo que se da a través de los transportistas de logística, que como tal nos hablan de los estatus, de cómo le dan esta solidez para darles las condiciones previstas en el reglamento para su correcto transporte, traslado y manejo, ¿no? Como vemos por parte de Movea, se dispone un plan de manejo referente que incluya pues la infraestructura necesaria para su depósito, y esto pues referente a los contenedores, la capacidad adecuada pues para la colección periódica de los mismos, y pues como tal, como la autoridad contemplará su disposición final. Por lo tanto, en el plan de manejo de estos residuos, o evidentemente del tema, se verá toda esta parte de los proveedores autorizados para recolección, ya que el solicitante pues estipula todos estos elementos generados y las zonas que deban facilitar para su arrastre o desgajo, ¿no? Y como sabemos, por parte de Movea se cuentan modificaciones al registro de generador de residuos en el 2020, y estos nos hablan precisamente con los programas municipales y estatales para la prevención y gestión integral de los mismos ordenamientos aplicables. Y como tal, pues vemos que la planta que se ubica en Guanajuato se coordina con los programas municipales precisamente para generar los programas generados de residuos de manejo especial. Y estos pues pueden ser eh, algunos referidos a la participación de los programas de generadores de residuos de manejo especial. Como tal, sabemos que hay procedimientos para el mismo, referidos en los artículos 40 y 41 de la LGPGIR, y pues sabemos que por parte de Movea este elemento nos habla principalmente de que los manifiestos con los que cuentan las disposiciones están acordes a los oficios de SMAUT, y como tal Movea tiene una construcción y operación de mantenimiento del almacén logístico, precisamente para la etapa de preparación de los sitios, que como tal nos hablan de todos estos residuos que pudieran generarse durante la etapa de operación, y estipulando las características físicas, químicas y biológicas que contengan este grado de peligrosidad de elementos que se generan. Entonces es muy importante precisamente darles un seguimiento para que a su vez estos principales elementos que deban de ser el reciclaje, la destrucción o el confinamiento se apeguen precisamente a
los programas y se cumplan al último las actuaciones correspondientes por MOVEA, ya que como vemos está obligado por su autorización darles un manejo integral de los residuos, ¿no? Y todo esto va acorde, su estatus está en aumento, ya que las categorías de los generadores de sus maquinarias están creciendo y precisamente deben de procesar e incorporar los elementos, como puede ser inclusive por mencionar, o no son las pilas alcalinas, que aumentan la gran cantidad de residuos peligrosos, sobre todo las que previamente mencioné sobre ácidos y sulfuros al agua, ¿no? Y algunos otros, como puede ser el poliquench, este elemento son utilizados en el procedimiento. Bueno, y a continuación veremos la parte del transporte de residuos peligrosos. Como vemos, nos habla de que la empresa, a pesar de tener presencia a nivel internacional, pues no cuenta con una flotilla propia para transporte de residuos, pero sí cuenta con los permisos actualizados de prestación de servicios para los residuos peligrosos, y estos pues se encuentran a su disposición referidos en los artículos 4, 65 y 88 de la LGPGIR, y estos pues nos habla sobre que autoriza a los prestadores de servicios y los transportistas. Uno de ellos es Bala SADCB, los cuales nos habla de toda esta recolección solo por única vez de todos estos residuos industriales mexicanos autorizados, y nos habla precisamente de que se cuenta con una hoja de emergencia de las sustancias de los materiales y residuos peligrosos bajo la NOM 05 de la SCT del 2008, en artículos 49 y 52, y como tal vemos a continuación pues cómo se muestra una hoja de emergencia que emitida por la misma empresa para el transporte del material. Vemos que nos hace referencia con las características del almacén temporal, de residuos peligrosos, y esto ante los artículos 55, 66 y 67 de la LGPGIR igualmente, y que se cuenta pues precisamente con los espacios que, que nos sobre lo establecido ante la Semarnat, el cual pues está en proceso de rediseño. De igual forma se busca acoplarlo precisamente para que contemple a lo establecido, ya que no cumple sobre todo una parte de su tamaño, y se busca de igual manera el rediseño para cumplir con la normatividad. Sabemos que de igual manera pues MOVEA ha optado por contratar empresas que gestionen los residuos pues precisamente para su confinamiento por la gran cantidad, como lo hemos visto, de toneladas que generan de emisiones tanto a la atmósfera como en sus aguas, y precisamente pues por mencionar las de la atmósfera, ¿no? Pero por las aguas ha sido toneladas de los mismos residuos que se encuentran precisamente de la operación de pintura y de los aceites, lo cual debe de ayudar a que todos estos residuos sean dispuestos a estos prestadores de servicios, ¿no? De mi parte sería todo. Buena tarde. Bueno, a continuación hablaremos sobre el plan de manejo, que nos habla principalmente de todos estos entradas en vigor de la Ley General de la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la LGPGIR como tal, sobre los que pretenden ofrecer un programa de gestión a todos estos residuos, precisamente para que se valoricen y se les dé un tratamiento, se les dé un registro para que permitan identificarlos. Como vemos, en MOVEA cuentan con todos ellos. Estos son los formatos que se entregan. Vemos que evidentemente es un formato que se llena precisamente para, en este caso, de dominio hacia los demás, y vemos que habla principalmente de adherirse a los planes previamente registrados. Habla principalmente sobre la actividad de la empresa, el número del plan al que se refiere, la información requerida, los lodos que se genera de la PETAR,
las cantidades de pintura que se origina de las operaciones. Vemos principalmente, evidentemente, toda esta parte de los residuos que se encuentren dentro de las aguas, estos principalmente obtenidos de la operación primaria de la PETAR, evidentemente que es eh, obtener sí, todos estos sólidos de mayor volumen, como son la madera, la chatarra, escobas, trapos, palos, etcétera. Todas estas cantidades digamos, de insumos de manejo de residuos deben de estar estipulados en un formato como lo vemos a continuación, estipulando presentemente por parte de Movea los instrumentos, cantidades y por último, pues toda esta parte de las aceptaciones de los individuos, que en este caso Movea acepta para valorizar, ponderar todas estas cifras obtenidas de sus procesos, tanto de su operación como de las aguas, del tratamiento de aguas y de las descargas, ¿no? Toda esta parte de la obtención de su procedimiento primario, terciario y secundario de la PETAR, ¿no? Y pues obviamente vemos la parte de las vigencias, las cantidades anuales que producen, los kilogramos de igual manera y pues los residuos de qué actividades se obtienen, ¿no? Entonces, para eso sirve precisamente el plan de manejo, para que éste se verifique en precedencia de otros y se refiera a todas estas cantidades, se elaboren actividades, actuaciones pertinentes para que las cantidades reduzcan y se vean reflejadas a través de estos formatos para que el actuar de la empresa sea acorde a los lineamientos, normatividades previamente mencionados por NOMS y métricas estipuladas para que su actuar sea correcto. De mi parte, pues sería todo. Buena tarde. Ok, precediendo a Luis, les voy a hablar de lo que es la licencia ambiental única. La también llamada LAO es un instrumento de regulación directa para establecimientos industriales de jurisdicción federal en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera, que establece las condiciones para su operación y también para su funcionamiento integral conforme a la legislación ambiental vigente. La LAO permite coordinar en un solo proceso la evaluación, el dictamen, el seguimiento de las obligaciones ambientales de dichos establecimientos en materia de trámites de impacto ambiental y también de riesgo. Las emisiones a la atmósfera, la generación y tratamiento de residuos peligrosos también los incluye dicha LAO. La licencia ambiental única se apoya de un formato de solicitud para los establecimientos industriales de jurisdicción federal. A continuación, le voy a compartir el formato que se ha venido utilizando y cómo es su estructura. Al principio nos muestra la homoclave del formato, que es la forma en la que la Semarnat identifica el número de solicitud y el formato que debe de llevar. El lugar donde se lleva a cabo la solicitud, la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación, la fecha de la solicitud como tal del documento y los espacios de lo que se está llenando. En este caso se dejan en blanco porque van a ser sellados con nombre y firma en el momento en el que haya una recepción por parte de Semarnat, en la cual se pone el sello de recibido y posteriormente se le asigna el número de solicitud. Dentro de la solicitud existen encabezados que le dan establecimiento a las bases para poder llenar la solicitud como tal.
En este caso tenemos una licencia nueva porque se trata de la planta de Movea en la localidad de Celaya, en el estado de Guanajuato, y está marcado como licencia nueva. Posteriormente se utiliza el nombre o la razón social de la empresa, aquí está plasmada, el nombre y la firma del representante legal y la leyenda de conformidad en cuanto a las declaraciones de la información de las solicitudes. En este apartado de datos generales se tienen como puntos: número 1, la denominación o razón social de la empresa, el RFC con el que cuenta, el número de registro del sistema de información empresarial mexicano en caso de que se pertenezca y de cualquier cámara a la que pertenece, ejemplo, Cámara de Comercio, la Sintra, todas estas, ¿no? Luego sigue la actividad productiva principal del establecimiento, que de una manera muy breve explica lo que hace. Como sabemos, ya con el paso de los trabajos, Movea se dedica a la fabricación de equipo eléctrico y electrónico para vehículos automotores, así como partes de suspensión. No cuenta con un código ambiental específico. Después de esto, dentro de la información se utiliza el domicilio del establecimiento con todas sus generalidades, como lo son si pertenece a un parque industrial, que en nuestro caso sí pertenece al Parque Industrial Amistad Chuy María, en el poblado de Apaseo el Alto. En dado caso de que no se perteneciera a un parque industrial, simplemente se omite esa parte en el formulario. Después, en el punto 6 sigue un domicilio para oír y recibir notificaciones en caso de que sea distinto al establecimiento. Aquí debemos de tener claro que cuando llenamos este tipo de documentos, una cosa es el lugar donde está la planta y otra cosa es el domicilio fiscal. Si estamos hablando de que vamos a registrar una planta, no necesariamente las oficinas tienen que estar en ese lugar. Muy importante, entre la información que debe de sustentar este formato, es necesario, como por ejemplo en el momento en el que tú estás expresando la denominación o razón social, anexar original y copia fotostática del acta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la que va a dar fe de que esta información es fidedigna. Después tenemos la fecha de inicio de operaciones, el número de trabajadores equivalente, y esta es una medida que se toma producto del número que resulta de dividir entre 2000 el total de horas trabajadas anualmente, considerando por separado empleados y obreros para llegar a la suma en total. Aquí podemos ver, por ejemplo, que tenemos 48 empleados, 159 obreros y un total de 207 horas. El total de horas semanales trabajadas en planta es de 168 horas. El punto 10 lo que hace es plasmar el número de trabajadores que hay y los horarios en los que se encuentran. En esta pequeña tabla se encuentran distribuidos los turnos y los días de la semana. Los números representan los trabajadores que están en activo. Hay información un poco más específica, como el punto 11, que nos maneja si es una maquiladora de régimen de importación temporal o no. También estos espacios se están llenando, se indica que no. Pertenece a una corporación, sí, a Movea Internacional. Se especifica que tiene participación de capital, que es en este caso extranjero también.
se consideran los empleos indirectos que genera y la inversión estimada en el país. Se debe de especificar también el nombre del gestor o la persona que está promoviendo la solicitud para que se tenga claro. La sección 1.1 se refiere a los antecedentes de impacto ambiental y riesgo. Aquí nos menciona los artículos de la LEGEPA, a los cuales está apegando este apartado, y en el punto posterior nos dice si cuenta con una o más autorizaciones de impacto ambiental, anexe la copia y se especifica que es en modalidad B, cuál es el número de oficio que se está tratando, la fecha y quién fue quien emitió esta. En este caso es la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato. También se menciona lo que es el programa para la prevención de accidentes en el apartado 1.1.3, los cuales en la parte de abajo se menciona que MUBEA utiliza gas natural como combustible en algunos de sus procesos, pero no rebasa la cantidad de reporte, que son 500 kilogramos, para considerar la actividad altamente riesgosa. Esto se hace con las memorias de cálculo de sustancias altamente peligrosas que hay en el medidor isométrico de tubería de gas natural en planta. En el siguiente punto, que es operación y funcionamiento, se tiene que presentar el anexo conforme a las indicaciones que se dan en el apartado mencionado del instructivo general, que son el o los planos de distribución del establecimiento, los diagramas de funcionamiento que corresponden, la tabla de resumen de los diagramas anteriores, una manera más compacta, y la descripción de operaciones del proceso que se lleva a cabo en el establecimiento como tal. Luego, el apartado 1.4 nos menciona cuáles son los productos y subproductos que se utilizan. Por ejemplo, para el producto que son las barras estabilizadoras, se llenan las tablas conforme a lo que está sucediendo. Por ejemplo, para los tubos de acero o las barras no aplica porque no es un químico, es un metal, y se anexan los nombres comerciales y el químico del cual se trata, de las sustancias que se están empleando para el proceso productivo. En nuestro caso, estamos utilizando aceite mineral, entre otros, metanol, ácido octenisilicinílico, nitrógeno, sal de ácido, como tal el acero en granalla para poder dar un mejor acabado al metal, ácido fosfórico, ácido bórico, ácido inhidrofluórico, hidróxido de sodio, ácido fosfórico en conjunto con otros químicos para un producto, como el fosfato de manganeso. Después, en el apartado 1.6 se especifica el consumo energético con todo y el tipo de energía que se está utilizando. En el punto 1.7 se resumen los combustibles utilizados por equipos de combustión que están registrados. En el caso de nosotros con MUBEA se ponen los nombres de los hornos que se están utilizando, que son hornos SRS y hornos de endurecimiento, hornos de revenido, hornos de secado, de curado, incineradores, los montacargas que también están utilizando, bombas contra incendios, calderas, vehículos utilitarios.
se está haciendo todo este desplegado para calcular como tal la capacidad y el consumo total que tienen. Posterior a esto, continuamos con la sección 2, que es de contaminación atmosférica. En esta se lleva una tabla de puntos de generación de contaminantes que se puede llegar a generar la empresa, que pueden ser olores, gases, partículas sólidas o líquidas, en la cual tiene una estructura de nombre de la maquinaria o equipo, el punto de generación, las especificaciones técnicas, las operaciones en horas al día, días a la semana y semana al año, el equipo y método de control de esta maquinaria y la eficiencia del equipo de control. En este caso, Movea lo que hace también es poner ahí el nombre de los hornos, como tal, la máquina de granallado, el área de desengrase, el área de enjuague, el horno de secado, las calderas, los vehículos unitarios, las chimeneas, tiene un apartado también para chimeneas, los cuales tiene como estructura el número de ducto o chimenea, los puntos de emisión, la altura que tiene, los diámetros, la velocidad de flujo de gases, la temperatura de salida, cuál es el instrumento o el puerto de muestreo y cuál es la plataforma. También se deben de identificar. Aquí, como vemos, Movea también tiene esta información, tal cual. En la sección 3 inherente a servicios hidráulicos, tenemos el encabezado en el 3.1 que da el sustento con aguas nacionales y los datos generales de aprovechamiento del agua. Posteriormente, en el punto 3.2, en el punto 3.3 tenemos la parte de descarga de aguas residuales y en esta se va a verter toda la información que nosotros tenemos captada de la información proporcionada o de los temas que nosotros ya hemos trabajado. Esta sección es un poco tediosa de manejar porque todo va respaldado por documentación, en la cual se maneja el tipo de descarga, el punto de emisión, el nombre y tipo del cuerpo receptor, cuál es el gasto estimado, la frecuencia de la descarga que se está dando, el tratamiento en el lugar, in situ, el gasto tratado y el permiso registro con el cual está sustentado. En la sección 4 de generación y manejo de residuos peligrosos, se debe de elaborar una tabla que tenga el total de residuos peligrosos que se están generando, de conformidad con la NOM 052 de Semarnat emitida en el 2005. En el caso de Movea tenemos varios residuos peligrosos generados como el aceite hidráulico contaminado, el aceite de temple que también ya está contaminado, residuos de pintura, las lámparas fluorescentes, los acumuladores gastados, contenedores contaminados con aceite hidráulico, los que son contaminados con ácido sulfúrico, los contenedores que también están contaminados con solventes y pinturas, con fosfatos, con agua contaminada con ácido sulfúrico en el proceso, esto es en el proceso de enjuague, también con aceite hidráulico, sólidos como son los textiles y equipo de protección personal que están contaminados con solventes y con pinturas, residuos biológicos infecciosos, sustancias químicas que ya están caducas, los de baño fosfatizados.
En el tema 4.3 se da el almacenamiento de residuos peligrosos dentro del establecimiento como tal en un depósito con un fin específico, que es el almacén. Aquí se descargan todos los datos de todo lo que se está generando adentro de la empresa como tal, adentro del establecimiento, para posteriormente hacer un conteo. En la parte 4.4, el total de residuos peligrosos manejados fuera del establecimiento, también se deben de vaciar todo el contenido de lo que nosotros estamos generando, pero fuera del área de trabajo. En pocas palabras, todo lo que hacemos en la primera tabla lo tenemos que dividir entre lo que se hace y lo que no se hace en el establecimiento. Hay un apartado especial que nos habla de los residuos a tratar por el prestador de servicios, que sería lo que nosotros como empresa estaríamos tratando de manera individual adentro. Aquí tenemos por último un ejemplo de croquis y localización del establecimiento, ya que no se manejan tal cual, bueno, se manejan independiente de la dirección física, las coordenadas geográficas sobre las que se encuentra el establecimiento, para que se pueda identificar perfectamente cuál es la delimitación que tiene. De igual manera, vamos a hablar de la cédula de operación anual en el registro de emisiones y transferencia de contaminantes para establecimientos de jurisdicción federal durante el 2019. Esto es lo que estamos mostrando, es la cédula o la información que se extrajo en el 2019. En esta se vierten datos de registro como lo son el nombre o razón social vigente de la empresa, el RFC que tienen, el nombre comercial del establecimiento, el número de registro ambiental, muy importante, y los datos del último cambio o nombre, razón social que hayan tenido con la anterioridad. Esto es muy común entre las empresas, cambiar de razón social para obtener algún tipo de beneficio fiscal o por algún problema que hayan tenido. También tenemos en uno de los apartados, que es el número 5, la principal actividad económica del establecimiento, que es la fabricación de partes de sistema de dirección y suspensión para vehículos automotores. La clave del sistema de clasificación industrial de América del Norte, la autorización del establecimiento en materia de atmósfera, como lo es el número de licencia ambiental única para tener cierta correspondencia, y esto sirve para ligar lo reportado en la licencia como lo que funcionaría la COA como un asentamiento anual de verificación. Se incluye también el número de licencia de funcionamiento y la información de aprovechamiento como tal de las aguas. La descarga de aguas residuales también, la generación de residuos peligrosos. También se debe de incluir ahí el número de registro de generador, los datos del representante legal, así como el responsable, con correos electrónicos, por supuesto, y un pequeño formulario para ver lo que se va a tomar de información a manera estadística. Por ejemplo, una pregunta que viene es: ¿autoriza que información contenida en el presente formato sea entregada al INEGI con fines estadísticos? Y da la opción de responder de una u otra manera si se hace o no. También se incluye el domicilio del establecimiento con, muy importante, la ubicación geográfica y coordenadas geográficas o universal transversal de Mercator. Esto quiere decir
que se necesitan las coordenadas exactas para saber la ubicación del establecimiento, así como la altura en metros sobre el nivel del mar, el número de empleados administrativos, el total de obreros en planta, el número de empleados para el cuidado del medio ambiente, como son las áreas verdes. Nos pide también indicar el tipo de operación que tuvo el establecimiento, las horas y las semanas de trabajo en planta, las semanas de trabajo en planta, la fecha de inicio de operación de la planta como tal, cuál es la participación de capital, el nombre de la asociación o cámara a la que pertenece, el número de registro en dado caso de que existiera, los datos de la compañía motriz o corporativo, en este caso lo que es Movea Incorporation, con sede en Alemania. Después de estos datos generales viene la sección primera, que es operación y funcionamiento, en la cual esta cédula de operación anual a través de su portal de internet, que es optimizado para nuestro funcionamiento, nos indica una tabla de productos y productos intermedios, generación de energía eléctrica, tabla de consumo anual energético, descripción y actividad de automotores y vehículos. Toda esta información se registra en un diagrama, el cual el sitio de internet lo va elaborando de manera automática con las herramientas que nos va mostrando en esa sección. Posteriormente nos pide desglosar en una página siguiente qué es lo que está pasando en el diagrama para explicarlo. Un ejemplo es en nuestro proceso productivo en Movea, la producción de un resorte para suspensión, los cuales siguen los pasos: recepción de materia prima, acomodo en bastidores, desembobinado del rollo, embobinado del formado del resorte y el corte, los hornos de revenido, el ajuste, el prensado de la pieza cuando está ajustado en caliente, el enfriado con agua, el prensado en frío, la limpieza de la pieza, la reparación de punta, el transporte de material en un convoy transportador, las estaciones por las que pasa, como desengrase, enjuague, activación, zinc fosfato, baño de agua desionizada, un horno de secado, cabina de pintura, en general todo el proceso productivo hasta tener un producto terminado. Dependiendo de la información que nosotros estemos vertiendo para el llenado de esta cédula de operación anual, va a depender el camino por donde nos lleve. Después tenemos los puntos relacionados con el abastecimiento, como son los puntos de generación de aguas residuales, en qué momento es en el que se están formando, los productos de generación de sustancias RETC contenida, así como el seguimiento a la transferencia y manejo integral de residuos peligrosos como tal, lo cual deja sentado quién es la parte que hace el transporte, quién es el centro de acopio, cuál es la empresa prestadora de servicios de manejo de residuos peligrosos. Esto comentando en el formulario que
no se cuenta con un manejo propio por parte de la empresa. Entonces nos va a desplegar quién es la empresa que a ti te está proveyendo ese servicio y qué es lo que se está transportando, como sólidos, como aceites lubricantes usados, como agua con aceite, los provenientes del tratamiento de aguas residuales, cuando sean considerados como peligrosos, biológico infecciosos o residuos no anatómicos, agua contaminada como tal con ácido, residuos punzocortantes o lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio. También se deben de especificar residuos peligrosos, incluyendo los considerados como subproductos que están registrados en el plan de manejo. Todo esto viene de una manera integral, refiriendo a temas como plan de manejo que se vio con anterioridad y que forma parte de cómo es que se está manejando año con año la parte ambiental de una empresa y forman parte de una gestión ambiental que es el objetivo de las normas y regulaciones. A continuación, mi compañero Iván le va a explicar el Programa Nacional de Auditoría Ambiental. Buenos días, maestro y compañeros. Mi nombre es Iván Solano y a continuación seguiré con los temas que corresponden al proyecto integrador MUVEA, que es el Programa Nacional de Auditoría Ambiental, la Auditoría Ambiental Voluntaria, Sistemas de Gestión Ambiental y la Industria Limpia. El Programa Nacional de Auditoría Ambiental, recordemos que consiste en una serie de actividades necesarias para fomentar la realización de las auditorías ambientales. El ingreso al programa es de carácter voluntario. Cualquier organización puede inscribirse. Este programa les permitirá a las empresas mejorar la eficiencia de sus procesos de producción, su desempeño ambiental y su competitividad. En el caso de MUVEA, se desconoce si ha participado en algún programa nacional de auditoría, por lo que en este caso asumiremos que no ha participado, por lo que manejaremos los pasos necesarios para tramitarlo por primera vez, ya que al inscribirse a este programa su objetivo es obtener el certificado de Industria Limpia. Este certificado es emitido por la Profepa y este reconocimiento otorga a aquellas organizaciones que cumplan con la legislación aplicable en materia ambiental y que vayan más allá del cuidado ambiental. Entonces, lo primero que debe de realizar es contratar un auditor ambiental y junto con la empresa deberán de llenar los formatos que se encuentran en el sistema de auditoría ambiental en línea SAEL. Como se los mencioné hace un momento, al ser por primera vez el trámite, deben de solicitar el formato Profepa 02001 en su modalidad A, que es la auditoría ambiental previa a la solicitud, ya que al contar la empresa con el certificado 14001 cumple con los requerimientos para ser auditados, como lo solicita esta modalidad. En el formato seleccionado deberá de ingresar la información requerida, como es el tipo de certificado que quieren obtener, razón social de la empresa o la área a la que se va a auditar. Se debe de poner la actividad a la que se dedica la empresa, que en este caso es la fabricación de partes de sistemas de dirección y suspensión para vehículos automotrices. También se mencionan si las actividades que realiza son altamente riesgosas. Todo esto de acuerdo al artículo 12, fracción 1 del reglamento de la LGEP. Además que también deberá de incluir los datos de la persona o representante legal por parte de ella, así también como la información de los auditores que van a llevar a cabo este proceso. Ahora les hablaré de la auditoría ambiental voluntaria. Hay que mencionar que el artículo 38, fracción 1 de la LEGEPA define a la auditoría ambiental como un proceso
que se lleva a cabo de forma voluntaria. Esto por parte de los responsables de la empresa y mediante el cual realizan un examen metodológico de todos sus procesos que estén relacionados con algún riesgo en materia ambiental. En Movea, ellos realizan sus auditorías internas cada año, en donde sus objetivos principales es determinar el grado de cumplimiento conforme a la normatividad del certificado ISO 14001-2005, que es su sistema de gestión ambiental. Verifican el grado de implementación en cada piso o procedimientos operativos de toda la organización. Tratan de identificar las no conformidades, las anomalías que se puedan presentar y las áreas donde se encuentren oportunidades de mejora. Su plan de auditoría en Movea consta de un plan de respuesta ante emergencias, identificar los aspectos ambientales, los objetivos y metas de cada programa, tener una comunicación interna y externa con el personal, tener un control operacional, tener a través de una matriz identificadas las responsabilidades del personal, monitoreo y medición de los equipos, la identificación, uso y manejo de sustancias químicas, iniciar y finalizar las acciones eh, preventivas y correctivas, la planificación y control operacional, seguimiento de las mediciones y análisis, evaluación de las mismas, revisión de las mismas, revisión por la dirección y las mejoras continuas que se puedan establecer. Recordemos que los auditores ambientales que sean contratados por la empresa deberán de ser acreditados por la entidad mexicana de acreditación y aprobados por la Profepa. Además de que los auditores y tanto la empresa deben de respetar la metodología en cuestión de auditoría ambiental a través de la norma NMXAA 162 de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 2012. Al término de sus auditorías ambientales han encontrado que la empresa cuenta con 21 chimeneas que son de los distintos equipos de los procesos que emiten emisiones atmosféricas y las mismas que no cuentan con la infraestructura necesaria para realizar los monitoreos de las plataformas y puertos de muestreo, por mencionar alguno de los inconsistencias que se han encontrado al realizar sus auditorías. Una vez realizada la auditoría interna y verificado el grado de implementación del sistema de gestión ambiental, se puede aún ver o ser necesario verificar los criterios para la determinación de aspectos ambientales, ya que como se los mencioné se detectaron inconsistencias en la evaluación de algunos departamentos, por lo que en el caso de Movea es necesaria reforzar la capacitación del personal sobre el sistema de administración ambiental y sus procedimientos. Un sistema de gestión ambiental tiene el propósito de apoyar la aplicación de un plan de manejo ambiental en cualquier empresa del sector privado o público y ha sido creado por la Organización Internacional de Normalización, siendo una red de institutos de normas nacionales que trabajan en conjunto con los gobiernos, la industria y representantes de los consumidores. Esta herramienta se utiliza para proteger el medio ambiente y Movea, al contar con el sistema de gestión ambiental ISO 14001, tiene que revisar sus procesos, sensibilizar a su personal, implica la participación de la dirección y que cuenten con un plan de manejo que incluya objetivos y metas ambientales, de las políticas y procedimientos para conseguir las metas, de tener bien identificado las responsabilidades definidas, actividades de capacitación del personal, documentación, sistemas para controlar cualquier cambio, entre otros. Movea, su política ambiental se basa en que como fabricante de productos de construcción ligera para la industria del automóvil y de componentes para aplicaciones industriales, debe influir en la sostenibilidad de sus productos
y especialmente en el desarrollo y de su producción. Es por eso que durante el desarrollo de procesos y la planificación de la instalación se le dé la mayor de la importancia a la reducción del consumo de agua y energía, del uso del material de sus procesos y de las emisiones de ruido y gases que puedan generar. A nivel general, sus objetivos en su sistema de gestión ambiental es garantizar el cumplimiento de su política del sistema de gestión, el cumplimiento legal, la identificación y la valoración de los aspectos ambientales, así como las acciones para abordar riesgos y oportunidades. En este objetivo, sus metas a cumplir son divulgar a sus trabajadores la política ambiental, divulgar a los trabajadores la evaluación de los aspectos ambientales y evaluar las acciones para prevenir riesgos. El siguiente objetivo es asegurar las acciones o más bien la ejecución de las acciones planteadas en los programas de gestión ambiental, también en la identificación de las necesidades de capacitación y toma de conciencia, en la asignación de recursos y divulgación de responsabilidades ambientales. Las metas a cumplir de estos objetivos es cuantificar los residuos generados, cuantificar los residuos que son peligrosos, establecer contratos con empresas certificadas ambientalmente para el manejo de residuos peligrosos, así como reducir el consumo de agua, reducir el consumo de energía, la capacitación de todo el personal y comunicar a todo el personal de las responsabilidades de tener un sistema de gestión ambiental. Otro de los objetivos del sistema de gestión ambiental es garantizar el control en sus comunicaciones internas y externas, la protección de su información documentada y del establecimiento de criterios de operaciones para los procesos y la preparación y respuesta ante emergencias. Las metas es responder a toda la comunicación con persona interna y externa que tenga contacto con la empresa, resguardar la información por lo menos 5 años a partir de la implementación del sistema, cumplir con las capacitaciones de sus programas. Dentro de su sistema de gestión ambiental, uno de los objetivos más importantes es evaluar el desempeño de su sistema de gestión ambiental en cuanto al cumplimiento legal, cumplimiento de requisitos, la identificación de no conformidades y la toma de acciones, y sobre todo el compromiso de la alta dirección. Como metas de este objetivo es cumplir con los requisitos normativos aplicables, realizar sus auditorías internas para la evaluación de su sistema de gestión ambiental y documentar las no conformidades en cuestión ambiental. Industria limpia. Como ya lo había mencionado antes, es un programa gubernamental de auditoría ambiental, voluntario y dirigido a las empresas que deseen mejorar la eficiencia de sus procesos de producción, así como el cumplimiento de leyes y reglamentos ambientales federales y locales y de las normas oficiales mexicanas. Entonces, para nosotros en MUVEA, para que se considere una industria limpia, debe de cumplir con todos los aspectos que acabamos de considerar anteriormente durante toda la exposición. Desde el tipo de ecosistemas donde se encuentra la empresa, que en este caso es su medio biótico, no afecta como tal a las áreas ambientales, la topografía en que se encuentra, el uso de suelo, su vegetación y la fauna que predomina en la área donde se encuentra, así como considerar las fuentes de contaminación que se encuentran en MUVEA, como las fuentes de contaminación de emisiones directas e indirectas o de gases de emisiones de efecto invernadero y que están sujetos a los artículos 3 y 4 del reglamento de la Ley General del Cambio Climático. Como lo mencionaron mis compañeros, en MUVEA al tipo de operación y uso de maquinaria, este tipo de contaminantes se encuentran en todas las chimeneas de los diferentes procesos que se utilizan. Y pues al generar estas emisiones o contaminantes, no solamente atmosféricos, sino de suelo, de agua y de residuos peligrosos, se debe de realizar el trámite de la manifestación de impacto ambiental,
en donde se manejan todos los impactos positivos y negativos de sus procesos y donde se lleva un control. Por eso, en el ámbito de emisiones atmosféricas, deberá de cumplir las disposiciones de lo que dicte la Ley GEPA en su artículo 111 bis y en sus diferentes artículos relacionados a este tema. También deberá de poner mucha atención o revisión en los equipos para el control de sus emisiones, en las emisiones de ruido que generan, ya que al utilizar diferentes maquinarias en distintos procesos, sí generan suficientes emisiones de ruido que afectan en manera proporcional a cada trabajador, en la manera en cómo desarrollan sus procesos para las descargas residuales, aplicando las normas como son 001 y 002 de la Semarnat, así también como los métodos que se utilicen para el tratamiento de sus aguas residuales. En MUVEA sus descargas de aguas residuales son tratadas por una planta tratadora en donde se separan todos los químicos, así como el manejo de sus residuos peligrosos, que en realidad son varios los que producen, por lo que ellos tienen diferentes procedimientos para tratar cada uno de ellos a través de la elaboración de sus productos, como les puedo mencionar la granalla, los lodos, los residuos de pintura. Cada uno de ellos son tratados de distinta manera. Unos son reciclados y transportados por una empresa especializada para tratar esos residuos peligrosos y otros son reciclados y almacenados de distinta manera. Como MUVEA no le da ningún tratamiento a estos residuos peligrosos, debe de contar con las bitácoras de seguimiento de lo que realizan a las empresas que han contratado y así como los manifiestos. Es por eso de que ellos deben de tener un plan de manejo que cumpla con todos los requisitos para el manejo de cada uno de estos residuos. Es por eso que se apoyan y hacen el trámite de la licencia ambiental única en donde se reportan y se ponen cada uno de sus registros conforme a la normativa que especifique en cada uno de sus procedimientos. Y pues a través de la cédula operacional anual se reportan todos estos resultados de su año anterior, para que a través de las dependencias están enteradas de los procedimientos y si existe algún cambio en sus métodos, ahí deben de poner por qué se están realizando y cuáles son las medidas que se están tomando, así como se notifica de los límites máximos permisibles con los que están laborando. Esto permite como tal de manera general a las empresas cumplir con todos los requisitos para estar o participar en un programa nacional de auditoría ambiental y poderse certificar con el certificado que les corresponda. En este caso, por ser MOVEA una empresa de manufactura, ellos deben de poder tramitar el certificado de industria limpia. Este certificado, como ya lo mencioné, deberá de cumplir con el requisito de que se le hacen auditorías internas. En el caso de MOVEA que cuenta con un sistema de gestión ambiental, ellos mismos realizan sus auditorías cada año, por lo que ellos podrían tramitar ese certificado con el trámite 001 de la Profepa. Y pues en este caso ellos auditorían su sistema de gestión ambiental aplicado, en lo que, como ya les mencioné, existen diferentes procedimientos y objetivos que ellos tienen planeados en un plan de manejo. Este plan de manejo ellos lo van desarrollando en un diagrama de Gantt, en donde ellos van realizando o tienen puesto una fecha para la realización de cada procedimiento y evaluación para sacar sus índices de cada una de sus emisiones que generen. Esto les va a permitir como tal sacar una evaluación
y preparar en caso de ser necesario o realizar acciones correctivas o preventivas para mejorar cada proceso en caso de generar una no conformidad por parte de las autoridades. Si la empresa cumple con cada uno de estos objetivos que acabamos de mencionar en materias de contaminación, de emisión de la atmósfera, en la manera en que cómo regulan los contaminantes hacia la atmósfera, sus equipos de control, sus emisiones de ruido, sus descargas de aguas residuales, sus métodos de tratamiento de aguas residuales, sus manejos de residuos peligrosos, su transporte en caso de ser necesario, su elaboración de su plan de manejo para cada uno de estos residuos o contaminantes peligrosos y cumplir con la reglamentación que se solicitan como de la LAO, que es licencia ambiental única, CUA, cédula operacional anual, programación la participación al Programa Nacional de Auditoría, realizar auditorías voluntarias y mejorar su sistema de gestión ambiental. Todo este conjunto permiten que la empresa se le pueda considerar como una industria limpia. Y no olvidarse que para el cumplimiento de todas estas se necesita de estar respaldada de todas las leyes, principalmente que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de las leyes internacionales. En el caso de México, que participa o está suscrito a tres, que es al protocolo de Kioto, que habla sobre el cambio climático y de las emisiones de efecto invernadero, al protocolo de Montreal, que habla sobre la protección de la capa de ozono, y el convenio de Basilea, que es la manera en cómo tratan los países sus residuos peligrosos, o bueno, transporte entre países, las leyes generales locales y regionales, así como sus reglamentos, y como son la LEGEPA, la LGPGIR y sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas que se establecen en las dependencias de la Semarnat, por mencionar alguna de ellas y que ya se hicieron mención anteriormente. Y pues por último, la principal dependencia que se encargará de revisar cada uno de estos contenidos es la Profepa, a través de la Subprocuraduría de Inspección Industrial, en donde atenderá cada uno de los casos en cuestión de contaminación atmosférica, suelo, agua. El del agua no, porque ese es el de con agua, pero sí de manejo de residuos peligrosos, entre otros. Pues de mi parte sería todo. Gracias por su atención.